Bueno, ahora vamos a ver la evaluación periódica de las cuentas por cobrar. Tenemos básicamente 4 formas o métodos de medir al cierre las cuentas por cobrar. Se pueden medir al valor razonable, al valor neto de realización, al valor descontado del flujo futuro de fondos o al método del costo amortizado. Cuando hablamos de el valor razonable, es el importe por el cual podría intercambiarse un activo o cancelarse un pasivo entre partes interesadas, o sea, son libres, son independientes y ambas cuentan con la suficiente información para ejecutar este intercambio. Al valor neto de realización pueden aplicarse cuando las cuentas por cobrar puedan ser vendidas sin dificultad a un precio conocido. Al valor descontado del flujo futuro de fondos, que sería el valor actual de ese crédito, donde lo que hago es traer valores del futuro a valores del presente utilizando una tasa de descuento. Esa tasa es la que descuenta el tiempo del futuro hacia el presente. Obviamente que tenemos que considerar los importes a cobrar de acuerdo a las cláusulas que se pactaron, los vencimientos de esos importes y las tasas que reflejen la incobrabilidad y la mora vinculadas a estas cuentas. Y el método del costo amortizado, voy a tener que considerar la medida contable inicial del crédito, los intereses pactados o implícitos calculados con la TIR o tasa interna de retorno, medida al momento inicial, que medida al momento inicial sería la tasa pactada. Esa sería la tasa interna de retorno medida al momento inicial, más las actualizaciones monetarias o indexaciones si se hubiesen convenido, pero le tengo que restar los cobros ya efectuados. Entonces, en la medición periódica, según doctrina, también vamos a clasificar en las cuentas por cobrar, originadas por venta de bienes y servicios en moneda nacional, en moneda extranjera y en especie. Decimos que si son vendibles, a su BNR según la doctrina, si no a su valor descontado y las correspondientes desvalorizaciones también las tiene en cuenta, por ejemplo, esto según Fowler-Newton. En la medición periódica de la normativa, las normas contables profesionales, RT 17.52, lo primero que tenemos que hacer en este rubro cuentas por cobrar es analizar la intención y la factibilidad de negociar esas cuentas por cobrar. Cuando yo hablo de la intención, me refiero a la voluntad de los socios de ceder a un tercero esas cuentas por cobrar. Si tengo, por ejemplo, en el patrimonio documentos a cobrar y mi intención es entregarlos o cederlos a un banco para obtener de esta transacción dinero líquido, puedo tener intención, pero también se tiene que cumplir la condición de factibilidad de negociarlos. Tengo que tener un mercado que me reciba esos documentos. La factibilidad está dada por la posibilidad que tiene el ente de que alguien los negocie o los reciba para transformarlos en dinero en efectivo, por ejemplo. Entonces, si tenemos la intención y la factibilidad de negociarlos, cederlos o transferirlos anticipadamente, se evaluarán al BNR, valor neto de realización, uno de los criterios que estuvimos viendo anteriormente. Ahora, para lo cual, en este caso, debo considerar el valor neto a cobrar o nominal a cobrar va a ser igual al valor nominal a cobrar menos los gastos que descontará el tercero, en este caso, el banco.
Ahora, si la intención es mantenerlos en el ente, se evaluarán al costo amortizado, donde tendré que considerar su medición inicial, los intereses devengado y los pagos efectuados. Si ese crédito es en moneda extranjera, la doctrina que me dice que los importes se van a convertir en moneda argentina, el tipo de cambio vigente a la fecha de los estados contables, y lo mismo establece la normativa. Y si es en especie, la RT 17.54 dice que se medirán bajo la misma regla de medición de los bienes y servicios a recibir. En entes pequeños, ¿qué ocurre en la RT 41? Entes pequeños y entes medianos. Dice que los créditos de monedas se efectuarán al importe nominal de las sumas de dinero a recibir, excepto que incluyan componentes financieros explícitos o el ente haya optado por segregar los componentes financieros implícitos al inicio, en cuyo caso se medirán a su costo amortizado. O, si existe la intención y la factibilidad de negociarlos, cederlos, se medirán a su BNR. Es decir, que aquí al cierre me puedo encontrar con créditos que tenían contenidos de componentes financieros implícitos que debo segregarlos al cierre sí o sí, o con créditos que ya estos intereses o componentes financieros ya han sido segregados. ¿Qué ocurre si la empresa está en liquidación? En el caso de que la empresa no tenga la intención de continuar en el plazo próximo del ente, no tiene continuidad y manifiestan los integrantes de esa sociedad que se irá en liquidación, no hay proyección futura de esta empresa, los criterios van a cambiar. Aquí todo se va a evaluar a su BNR. El BNR se aplicará como criterio de evaluación para todas las partidas de este rubro. El próximo punto es consideración de los riesgos de incobrabilidad. ¿Cuándo efectúo la incobrabilidad? Como estuvimos viendo, ya lo dimos a este punto al momento inicial o en las evaluaciones periódicas o en el inventario de liquidación también, cuando calculo el BNR. ¿Qué partidas vamos a analizar? Las cuentas por cobrar recibidas por aportes, es decir, la documentación respaldatoria, el dictamen jurídico si esa cuenta por cobrar está en un pleito. Ya analizamos el tema de la autenticidad y del análisis individual cuando vimos costos de incorporación. Y si corresponde a cuentas por cobrar originadas por operaciones del ente, aquí sí hago un análisis previo al otorgamiento del crédito en base a la situación crediticia que tenga ese posible cliente, es decir, que se hace un análisis individual. Para establecer estas incobrabilidades o futuras incobrabilidades, vamos a realizar diferentes procedimientos para analizar, como veíamos en la autenticidad de esa cuenta por cobrar, y bueno, vamos a hacer arqueo para ver dónde están, que existan, analizando que existe, vamos a circularizar a los clientes para saber si el cliente dice que debe esa cantidad que el socio aportó, por ejemplo. Vamos a pedir informe a los asesores legales sobre las cobranzas en sede judicial o extrajudicial, fuera o dentro de la justicia. Y por último, vamos a hacer un análisis de la documentación para verificar las garantías, si el socio aporta, por ejemplo, una cuenta por cobrar con garantía prendaria.
Y tenemos varias bases para calcular esta previsión. El método siempre podemos aplicar el método estadístico, que es un porcentaje sobre las ventas a créditos o sobre saldos a cuentas a cobrar, que lo hacemos en base a la experiencia de años anteriores, es decir, hacemos un análisis estadístico de los porcentajes que tenemos de incobrabilidades y aplicamos ese porcentaje sobre las ventas totales o sobre las ventas a crédito. Generalmente se analizan entre 3 y 5 ejercicios hacia atrás para saber cuál es ese porcentaje. También tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual estamos viviendo para saber proyectar hacia futuro. Y luego tenemos el método selectivo, que este es básicamente un análisis individual de las cuentas y en base al análisis individual verificaré la antigüedad de ese crédito, en qué condiciones se otorgó, si le reclamamos a ese tercero, qué garantías le pedimos. Si es con garantía, seguramente el cálculo de la previsión va a ser mucho menor que si no lo fuese con garantía. Voy a tener un legajo crediticio y documentación respaldatoria por cada uno de estos clientes. Analizaré las garantías, también debo analizar cuáles son las más riesgosas, ¿no? En forma directa, las incobrabilidades, ¿qué efectos contables tienen? Puedo considerar que el hecho sustancial para afectar los resultados del ejercicio es inmediato o directo, entonces imputaré las incobrabilidades en el momento en que se producen, o en forma indirecta, imputar las incobrabilidades estimadas en igual ejercicio que las ventas originadas, que es el que utiliza cuentas regularizadoras de activo para ajustar la partida. Por supuesto que no debemos olvidar que estamos evaluando al cierre cuentas por cobrar, con lo cual se trata de un activo, y el criterio normativo para los activos es el de la alternativa más rentable, el mayor entre el BNR y el BUE, que en este caso será el valor descontado del flujo futuro de los fondos a cobrar, a la tasa pactada en función del destino que se tenga respecto a ese crédito o a la tasa de mercado. Las comparaciones siempre deben efectuarse cada vez que se preparen los estados contables al cierre. El límite está dado por su valor recuperable, para cuya determinación debe considerarse posibles desvalorizaciones. ¿Desvalorizaciones por qué concepto? Por incobrabilidades, porque en base a la misma vamos a ver que se cobra menos a lo pactado, o por mora. También puede esto dar lugar a refinanciaciones. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima clase.